Abra su Biblia ahí en Gálatas, capítulo 2, en el versículo 20, hermano. Y dice la palabra de Dios así: con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oremos, hermano, póngame en manos de Dios, que sea su Espíritu Santo hablando a su pueblo. Amén. Señor, te agradecemos en esta mañana, Padre, primero que nada porque nos permitiste llegar hasta este lugar para honrar, alabar y glorificar tu santo nombre, Señor. Hoy estamos aquí rendidos delante de tus pies, Señor, pidiéndote que más que nada perdone nuestras fallas, Señor, nuestros errores delante de ti, Señor. Si en el transcurso de la semana, Señor, te fallamos, que es lo más seguro, Padre, pues te pedimos perdón. Queremos, Señor, recibir esta palabra, la cual queremos atesorarla en lo más profundo de nuestro corazón, para así mismo poderla poner por obra, Padre. Te pedimos que nos ayudes cada día, Señor, a percibir con ese oído espiritual, Señor, que pudiéramos comprender exactamente la palabra, la porción que el día de hoy tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. También, Padre, te pedimos por todos aquellos que no están en este lugar, en el cual unos se encuentran fuera, Señor, se encuentran en otra ciudad, de viaje. Te pedimos por nuestro pastor, su familia. Te pedimos que los bendigas, los cuides y los guardes donde quiera que estén y que sean de bendición, Señor, donde quiera que ellos se paren. Te pedimos, Señor, que bendigas a cada uno de los que no están en este lugar por diferentes circunstancias, sea trabajo, Señor, sea ocupaciones, sea enfermedad, sea cual sea el motivo, Padre. Pues te pedimos que los bendigas, Señor, y hasta donde se encuentren, de la misma manera tú, Señor, los toques con tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, te damos en esta mañana en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a su nombre. Como les decía, hermano, en las predicaciones, las últimas predicaciones que hemos llevado, que he estado dando, pues hemos llevado una secuencia de lo que es Gálatas, ¿verdad? Todo lo que viene siendo la epístola de Pablo a los Gálatas. Pero en esta ocasión, hermano, nos vamos a detener un poco ahí en el versículo 20 del capítulo 2. ¿Por qué nos vamos a detener ahí un poco, hermano? No sé si recuerde la última predicación que di, pues llegué hasta el versículo 21 del capítulo 2, pero hoy nos vamos a detener un poco aquí en Gálatas 2:20, hermano, pues porque es un versículo el cual es clave en la vida del cristiano y tiene una profundidad, hermano, tremenda, en la cual nosotros tenemos de alguna manera entender con toda certeza y claridad qué significa ese versículo bíblico para nosotros como cristianos. Amén. Alábele, hermano, que Él vive. Y hemos visto, hermano, les voy a resumir de nueva cuenta lo que hemos estado viendo en lo que viene siendo el libro de Gálatas. Y vemos que en los capítulos del 1 al 2 pudimos ver la conversión de Pablo de una manera radical y principalmente la defensa de su convertimiento ante aquellos que los juzgaban, los falsos profetas. Luego viene Pablo defendiendo el evangelio delante de los falsos profetas, de los falsos maestros, y llegando inclusive a tener un altercado, se pudiera decir de esa manera, con Pedro en defensa del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a su nombre. Pero de la misma manera les vuelvo a recordar, hermano, que no perdamos de vista y que no se nos borre de nuestra mente que el mensaje principal de Gálatas nos hace ver que ninguna iglesia somos perfecta, que ninguna iglesia es 100%, se pudiera decir de alguna manera, santificada, se pudiera decir, lo voy a decir de esa manera, que no comete fallas delante de Dios.
escucha mejor, porque somos santos todos, somos santificados por medio de Cristo, pero eso no nos hace exentos de fallarle a Dios. Amén. Tal vez de la manera en la cual nosotros quisiéramos caminar nuestra vida cristiana y no lo hacemos. Amén. Entonces, de la misma manera que los Gálatas se les olvidó, fallaron, no sé qué habrá pasado con sus vidas, al día de hoy puede suceder cuanto más en nosotros, en la iglesia del día de hoy. Gloria a su nombre. Y quiero hablarles acerca del versículo 20, hermano, de Gálatas capítulo 2, que cuando yo lo estaba analizando, o sea, me ponía a pensar en el significado que tenía este versículo a mi vida. Yo me empezaba a quebrantar, hermano. Empezaba a llorar porque muchas veces sí leemos la Biblia y de alguna u otra manera la entendemos, Dios nos da ese entendimiento, pero cuando el Espíritu viene y te dice, es que esto es así, te empiezas a quebrantar, de alguna u otra manera empiezas a pensar cómo es que Cristo entregó su vida por ti, tú sin merecerlo, y el significado que esto tiene. Hubo una predica que había escuchado. Es un predicador el cual no conozco y desconozco su nombre, pero él predicaba acerca de este versículo. Hay muchas predicaciones, hermano, hay varios comentarios de pastores que regularmente nosotros conocemos, puede decir Sugel Michelén, Miguel Núñez, entre otros, pero este hermano es un pastor que habla en inglés, no sé si sea estadounidense o de otro lugar. Pero se me queda mucho esta predicación, este comentario que hizo el hermano acerca de este versículo bíblico. Pero para esto él contaba la historia de un pastor. Ese pastor se llamaba Walter Marshall. Él era un pastor que buscaba el santificarse diariamente. Cada día estaba y se postraba delante de la presencia de Dios, buscando su dirección, buscando santificar su alma, y sobre todo porque él quería que su gente, las ovejas las cuales Dios le dio a cargo, pues también fueran de la misma manera, que se santificaran cada día, que buscaran la presencia de Dios cada día, que buscaran el rostro de Dios cada día, que fueran llenos con su Santo Espíritu. Pues resulta que en una ocasión eso sucedió, hermano. Tanta fue su insistencia para con Dios que él quería ver a las ovejas santificarse, que él quería ver a sus ovejas que no le fallaran más a Dios, que no pecaran, que no vivieran más revolcándose entre el pecado delante de Dios. Que sucedió que cuando las personas, hermano, empezaron a ser transformadas por medio del Espíritu Santo, fue tanto el horror que ellos sentían acerca de su persona, tanto el horror que tenían acerca de su cuerpo, acerca de sus deseos, acerca de sus actos, que estas personas se empezaban a desmembrar, hermano. No sé en qué año pasó eso. No comenta el hermano acerca del año en el que sucedió, pero sí comenta el nombre del pastor al cual le sucedió esto. Y estas personas empezaban a cortar brazos, se empezaban a cortar piernas, se cegaban del horror que estaban viviendo acerca de su pecado. Era tanta la insistencia del pastor en busca de la santidad en su vida y en la vida de las personas, que éstas, cuando entendieron qué era lo que Dios hacía y cómo transformaba las vidas, se sentían tan mal que llegaron a desmembrar sus propios cuerpos. Y este pastor, Walter Marshall, hermano, obviamente no le agradaba esto.
Y él buscó y buscó cada día el Señor y oraba para con Dios y le decía: Señor, que ellos entiendan qué es la santidad en ti, pero que no se hagan daño a ellos mismos. Y este pastor hacía esta oración. Decía: que Dios bendiga mi descubrimiento de los poderosos medios de la santidad para salvar a las personas de matarse a sí mismas. Porque ya muchas personas llegaron a considerar el suicidarse, hermano, de todo el pecado que tenían encima, no lo soportaban. Que además de desmembrar su cuerpo, buscaban la muerte, buscaban el matarse. Y cuando este hermano le decía al Señor: ayúdame, Señor, para guiarlos como debe de ser esto. Y Dios le respondió y le mostró Gálatas 2:20 en su palabra, hermano. Gloria a su nombre. Los muertos, hermano, no tienen ningún mérito ante nada. Podemos recordar y podemos platicar de experiencias que hayamos vivido con con los que se han muerto. A todos aquí en la vida se nos ha muerto alguien, un familiar cercano, un amigo, un conocido, un compañero de trabajo con el cual convivimos por X o Y situación. Amén. Pero al paso del tiempo, de alguna u otra manera, se muere esta persona y lo olvidamos. ¿Por qué? Porque ya no estamos en un contacto frecuente con él. No es lo mismo recordar, ¿sí?, al abuelo, a mamá, no sé, cualquier persona. No es lo mismo recordarlo que tener a tus hijos y convivir con ellos diariamente, ¿sí o no? Eso pasa regularmente. ¿Y qué es lo que pasa? Pues van quedando en el olvido, de alguna u otra manera. Se va olvidando uno de los muertos. ¿Por qué? Porque ya no tienen algo relevante. Tal vez las fechas de cumpleaños pues ya no las celebras porque ya no está. Amén. Tal vez ya no tiene algún logro en la vida, tal vez ya no se graduó de su escuela, no sacó un título y pues ya no tienes que celebrar, no hay que celebrar. ¿Por qué? Porque esta persona no está. Pero de la misma manera, a esa misma persona, a ese muerto, no le puedes reclamar cosas o fallas que haya tenido en su vida después de muerto. ¿Por qué? Porque no te va a escuchar. Porque ya está muerto. Ya no hay nada que hacer, no hay nada que acusar si ha cometido algún error, alguna falla en este mundo. Gloria a su nombre. Y de eso se trata esta predicación, hermano. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y ese es el punto en el cual, hermano, quiero que nos centremos y enfaticemos de que nosotros ya no vivimos. Nosotros, mi hermano, estábamos muertos. Nosotros, hermano, caminábamos muertos. Nosotros, hermano, teníamos un conocimiento muerto. Nosotros vivíamos estando muertos. Mas Cristo ahora vive en nosotros, hermano. Pablo hace la referencia en que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero vamos a entrar un poco más en contexto en por qué Pablo dice esto, hermano. Y es que más atrás, en el versículo 14,
Dice así, dice, pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Recordemos que en esta parte de la Biblia, ¿verdad? En este pasaje, Pablo estaba teniendo una afrenta con Pedro acerca de pervertir el Evangelio y que Pedro lo permitió. Pedro le falló a Dios y permitió que se mezclara Cristo, la salvación en Cristo Jesús, con las cosas agregadas por la ley. Ahora, no sé cómo tenga usted en su cabeza o en su mente, pues, la ley de Dios, la ley mosaica, la ley que Dios le dio a Moisés para tenerla entre su pueblo. Pero la ley no era mala, hermano. La ley no es mala. La ley es santa, es hecha por Dios. La ley te justifica. La ley es buena. El problema es que el malo es el ser humano. Y es por eso que no se pudo ser salvo por medio de la ley, sino al contrario, el ser humano se estaba condenando. Y es por eso que viene Cristo Jesús a salvar a su pueblo. Y es lo que Pablo viene y le recuerda a los judíos y también a Pedro. Pero ¿cómo es que Pablo está juntamente crucificado con Cristo? Pues si él estaba vivo, y él lo está diciendo estando vivo, hermano. Precisamente por lo que les decía ahorita. Todos caminábamos muertos, cegados. Todos tratábamos de intentar ser salvos con nuestras propias fuerzas. En este caso, en la antigüedad, por medio de la ley. Y lo que Dios enseñó desde el principio, desde Génesis, amén, hasta antes del Evangelio, del Nuevo Testamento, enseñó que no podíamos ser salvos por nuestros propios méritos, que los judíos no podían ser salvos por sus propios méritos. A lo largo de todo ese tiempo, Dios enseñó a su pueblo que no podía ser salvo por ellos mismos, por sus propias fuerzas, por cumplir un régimen, una regla, como le quiera llamar, unos estatutos. Y es por eso que Cristo vino a morir por todos y cada uno de nosotros. Y es lo que dice Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino Él vive en mí. Y todo lo que tengan que decir, amén, en contra mía, no es en contra mía, sino en contra de Cristo. Recordemos la palabra de Dios, lo que dice ahí en Colosenses 3:23. Dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para Dios y no para los hombres, hermano. Y lo que les digo acerca de la profundidad de este versículo bíblico, la mayoría, si no es que muchos de los cristianos, probablemente se lo saben de memoria, lo recitan de memoria. No, es que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y es que ahora lo que yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y ahorita lo cantábamos y probablemente no sabemos ese canto de memoria, Gálatas 2:20. Amén. Pero ese es el detalle, muchas veces lo sabemos y lo conocemos, no lo sabemos de memoria, pero no profundizamos en lo que esto quiere decir en la vida del cristiano, hermano. Hay muchos cristianos, amén, en el cual al predicar acerca de la salvación en Cristo Jesús, te prometen
una autorrealización, te prometen vivir tu vida de diferente manera. Si tú tienes muchos problemas, si tú tienes muchas bajas en tu vida, en todos los sentidos, falta de trabajo, la economía obviamente a consecuencia de problemas en tu matrimonio, con tus hijos, etcétera. Y muchas veces se ofrece a Cristo, se ofrece el Evangelio como una autorrealización, como algo que te hace sentir bien, algo que te hace sentir feliz. Y no demeritamos eso, hermano. No demeritamos eso, claro que no. Porque en realidad eso sucede en nuestras vidas, hay un cambio en nuestras vidas cuando estamos con Cristo. Pero ese no es el propósito principal de Cristo en la vida del hombre, sino que éste sea salvo. No podemos nosotros hablar de las añadiduras que Dios otorga a nuestra vida si este individuo, si este sujeto, si este hombre o mujer no busca primero el reino de Dios y su justicia, hermano. Hoy en día se predica mucho acerca de las añadiduras. Y es que Dios te bendice y si te falta te va a dar. Y es que Dios te bendice y si no tienes que comer el Señor te va a dar. Y es que Dios te bendice si ahorita estás batallando con tu matrimonio, el Señor lo va a restaurar. Y sí, hermano, la palabra de Dios lo dice, pero dice algo antes para llegar a eso. Dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás te va a ser añadido. ¿Y sabes qué pasa, hermano? Que aunque tú no recibas todas las cosas que te hacen falta, lo tienes todo porque ya Cristo vive en nosotros. Aún si nosotros nos morimos y no logramos lo que nosotros quisimos, pues es porque Dios no quiso tenerlo en nuestra vida, porque no nos iba a ser de bendición. Y nosotros, hermano, tenemos que recordar cada día, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que yo vivo ahora, lo vivo en Él. Así es que si tú tienen algo contra mí, no la tienen en contra mía. La tienen en contra del Hijo de Dios, Jesucristo el Salvador. ¿Cuántos se atreven a decir esto, hermano? Gloria a Dios. ¿Cuántos nos atrevemos a decir esto, hermano? Y yo me quebrantaba. Hermano, al tratar de entender esto. Porque yo decía, lo que Pablo estaba diciendo no era cualquier cosa. El decir, yo estoy juntamente crucificado con Cristo y ya no soy yo. Pero ¿cuántas veces nos queremos aferrar a ser nosotros, hermano? ¿Cuántas veces nos aferramos a nuestra carnalidad y a hacer lo que nosotros queremos? Y muchas veces nos duele no lograr hacer lo que nos proponemos secularmente hablando. A veces se nos olvida, hermano, lo que significa este pasaje. El dejar vivir a Cristo en nosotros. Cuando ya Cristo mora en nosotros, y no ser nosotros mismos, sino que Él tome el control por completo de nuestras vidas. Oh, ¿cuán difícil es esto, hermano? Suena muy bonito decirlo, suena muy bonito cantarlo, suena muy bonito recitarlo de memoria. Pero verdaderamente que haya esa transformación en nuestras vidas, hermano, es donde nosotros nos debemos de detener a pensar un poco en qué es lo que está Pablo transmitiendo en ese momento hacia los judíos, hacia Pedro, explicándole, diciéndole, Cristo vive en mí. Si ustedes tienen algo en contra mía, tremendos, no es en contra mía. Yo me gozo.
porque es en contra de Cristo Jesús, el Salvador, el Mesías. Gloria a su nombre. Mi hermano, el cristianismo no es para que nos sintamos autorrealizados. El cristianismo es para ser como Cristo Jesús. Tenemos cada día que buscar imitar a nuestro Señor Jesucristo, y si nos ponemos a pensar en eso, probablemente nos falte mucho para lograr ser muy semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Pero Él nos lo dice en su palabra: imítenme, imítenme. Y eso debemos de buscarlo cada día, mi hermano. Sí, muy probablemente le hemos fallado a Dios de alguna u otra manera, personalmente. Tal vez no lo hemos buscado del todo en la intimidad. Probablemente como familia nos hemos descuidado, no hemos tomado el tiempo para honrar y glorificar a Dios. Probablemente a nuestros hijos ya no les hemos enseñado acerca de la palabra de Dios. Probablemente en nuestro trabajo se nos olvida dar testimonio de que somos hijos de Dios. Probablemente en nuestra escuela, hermano, probablemente con los compañeros no hemos dado el testimonio correcto y nos involucramos en lo mismo que ellos hacen. Muy probablemente pueden suceder estas cosas. Pero hay una buena noticia, hermano: ninguno estamos exentos de fallarle a Dios. Nadie, nadie. Y no te lo digo para que te satisfagas en el pecado, no te lo digo para que sientas placer en el fallarle a Dios, en el rezongarle a Dios, en hacer caso omiso a lo que Dios te habla. No. Alégrate si el Espíritu Santo viene a tu vida y te dice: oye, fallaste, te tienes que arrepentir, pide perdón, fallaste, levántate, aquí estoy, levántate. Y la comprensión, hermano, de vivir con Cristo, ya no vivir más tú, nos lleva inclusive en lo personal hasta explotar la cabeza, a decirle: oh Señor, ¿cuánto te he fallado? ¿Cuánto me falta para vivir verdaderamente como un imitador tuyo, como un hijo tuyo, como un siervo tuyo? Y no es nada más para las cosas malas que quieran hablar o para los ataques que quieran tener en uno, hermano, sino también para las cosas que haces como siervo de Dios, como ministro de Dios, como hijo de Dios. Todo lo que tú haces, ministerio cual tú tengas, tú no eres. Nosotros no somos, hermano. Que si Dios nos da la dicha de poder servirle en algún ministerio, y aún mejor se pudiera decir de esta manera, en el ministerio en el cual yo siempre he querido, tal vez desde pequeño, o el predico la palabra de Dios y cientos de personas se convierten. No eres tú, hermano, no somos nosotros, es Cristo. Amén. Él es el que vive en nosotros, Él es el que mora en nuestras vidas, hermano, y a Él sea toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Gloria a su nombre. Detente a pensar, hermano, detente a pensar en cuánto necesitas de Dios. Todos necesitamos de Dios. Todos necesitamos de Dios. Ahora detente a pensar en cuánto necesitas obedecerle
a Dios. ¿Será que necesitamos morir a la ley, hermano? ¿Será que necesitamos morir a nuestras obras? ¿Será que necesitamos morir a nuestras fuerzas? ¿Será que aún nos falta pasar ese proceso? Esa respuesta solamente Dios la sabe y nosotros mismos. Probablemente necesitamos morir a la ley, necesitamos morir a nuestras propias fuerzas, necesitamos morir a lo que nosotros creemos que nos justifica delante de Dios. Tal vez necesitamos morir a que tengo que asistir a todos los domingos por obligación para ser salvo delante de Dios. Tal vez necesitamos morir al sentirnos obligados de buscar a Dios. Tal vez necesitamos morir a que si estamos en la casa, tengo que hacer esto delante de Dios para agradarle aún más. Tal vez la ley está incrustada en nuestro corazón, hermano, y muy probablemente nos hemos cegado y no nos hemos dado cuenta. Porque cuando hacemos las cosas por Dios y para Dios, lo hacemos sin pensarlo, lo hacemos sin titubear, lo hacemos sin tratar de agradar a los hombres. Lo hacemos no para que el pastor diga que yo estoy. Lo hago porque me deleito en la presencia de Dios, en cualquier cosa que yo haga en la casa de Dios. Porque me deleito en la presencia de Dios cuando yo estoy en mi trabajo y puedo compartirles a mis compañeros acerca de lo que es vivir como cristiano, de lo que es tener una conversión por medio de Cristo, de lo que es arrepentirse de sus pecados. Y no por el pensamiento de que Dios dirá, de que el pastor va a decir, de que mis hermanos en la congregación van a decir. Muy probablemente estemos transportados a la ley, hermano, y no verdaderamente hemos dispuesto nuestra vida delante de la presencia de Dios, permitiendo que Cristo tome el control total en nuestras vidas. Solamente recuerda, hermano, cuán perdidos estábamos. Y en su misericordia, Dios vino y sopló ese aliento de vida, ese aliento de gracia en nuestras vidas, inmerecido. Pero en su misericordia, por amor a su nombre, Él nos dio esa vida, hermano. Y si nosotros tenemos esa vida por medio de Cristo Jesús, atesorémosla en nuestro corazón. Y que cuando falles te levantes, que no caigas tal vez en una depresión. Yo creo que todos aquí nos hemos sentido mal por fallarle a Dios. Porque viene el Espíritu Santo y te redarguye y te dijo, fallaste, te tienes que arrepentir, arrepiéntete, te tienes que levantar. Gloria a su nombre, hermano. Tenemos a un Cristo que vive y reina para siempre. Dato curioso, ayer, no un dato, sino me pasó algo bien raro por medio de la red social de WhatsApp. Y me llegó un mensaje, hermano. Me llegó un mensaje de una persona preguntando y diciendo que si tenía un conecte para encontrar weed. Realmente desconozco esa droga, pero la he escuchado. Y yo le dije, ¿está loco? Le dije, ¿quién será? Entonces yo le puse, hola, ¿quién eres?
Ya me puse el nombre, oye, ¿y si tienes el contacto o no lo tienes? Y yo lo iba a cancelar, lo iba a bloquear. Pero luego vino a mí, así, es una oportunidad para predicarle. Es una oportunidad para hablarle acerca de Cristo. Y yo le puse, oye bro, le dije, me parece que estás equivocado de número. Le dije, pero conozco a alguien, sí conozco a alguien que te puede dar vida. Conozco a alguien que sacia tu vida y que te quiere salvar de la perdición en la cual te encuentras. Y ese es Cristo Jesús. Y me contesta, yo creo que de alguna manera sarcástica, porque me puso, vive Cristo Rey. Y le puse, así es, Él vive, pero también te puede hacer vivir a ti. Y ya empecé a mandarle pues más contenido acerca de la palabra, y me pone sabias palabras. No lo conozco, solamente mandé mensajes de WhatsApp, y obviamente pues que le pido a Dios, le estoy pidiendo que me ayude, porque yo no lo veo como una casualidad, hermano. No lo veo como una situación del destino, sino lo veo como una oportunidad que Dios me está dando para poder compartir su evangelio para con aquellos que le necesitan. Gloria a su nombre, hermano. No sé si llegue a encontrarme con él o no. Me gustaría conocerlo, pero para serle sincero, aún me da cierto temor, se podría decir, porque pues es una persona adicta, la cual no conozco, no sé su comportamiento. Pero al punto que voy, hermano, es eso: que Cristo viva en nosotros y que podamos nosotros sentirnos con esa libertad de poder compartir aquello que a nosotros nos ha dado vida, aquello en lo cual nosotros ya morimos, que es a nuestra vida pasada. Y si no has muerto a tu vida pasada como vivías en tu vida pasada, hermano, pues busca la dirección de Dios y que su Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Gloria a su nombre. Así es que esto es algo muy corto, hermano. Si usted busca prédicas acerca de Gálatas 2:20, un solo versículo, comentarios, va a encontrar predicaciones muy largas. Le voy a ser sincero, yo lo quise hacer. Pero yo le pedí a Dios, Señor, ayúdame a poder transmitir lo que yo siento que tú me has hablado en este día. A mí me quebrantó el Señor con tratar de entender este pasaje, y con el simple hecho de tratar de asimilar el que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Eso causó algo en mí, hermano, que no sé, tal vez no se lo puedo explicar, o ni siquiera se lo estoy explicando. Amén. Pero el propósito de todo esto, hermano, es de que miremos siempre a Cristo por encima de todo y de todos. Que Cristo lo sea todo en nuestras vidas, hermano. Y que defendamos el Evangelio, su Evangelio, ante cualquier situación, en todo momento, hermano. Busquemos principalmente el reino de Dios y su justicia. Y no ponga por encima, cuando predique de Cristo, las cosas vanas, hermano. Aquello que se queda aquí en la tierra. Que sí, Dios nos sustenta
y que sí, muchas veces Dios nos da más de lo que esperamos. Pero recuerde que esa no es el propósito principal de que Cristo haya llegado a nosotros, hermano, sino su salvación. El ya no ser nosotros. El viejo hombre pasó. Las cosas viejas pasaron. Amén. Y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Amén. Ya no somos el viejo hombre. Somos renovados. Hemos nacido por Él. Él es quien nos ha dado vida, hermano. Y busquemos siempre el vivir agradeciéndole a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, hermano. Así es que yo te invito, hermano, a que cierres tus ojos y hagamos una oración pidiéndole a Dios que nos ayude a caminar conforme a su verdad, conforme a su santidad, conforme a su justicia, hermano. Señor, te agradecemos en esta mañana porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos amaste grandemente y nos sigues amando hasta el día de hoy. Por tu sangre, mi Señor Jesús, es que hoy podemos ser llamados hijos de Dios. Tú, Cordero inmolado, sacrificio santo, perfecto, delante de la presencia de Dios. Sacrificio que justifica mis pecados y mis faltas delante de Dios. Gracias. Ayúdame a ser más como tú. Ayúdanos, Señor, como iglesia, como congregación, a ser más como tú, a imitarte, mi Señor Jesucristo, a buscar cada día tu rostro y siempre el recordarte, siempre tenerte en mente donde quiera que estemos, Señor, donde quiera que caminemos, donde quiera que andemos, que seas tú nuestro pensamiento, Padre, porque tú eres quien nos ha dado la vida, tú eres quien nos ha dado la salvación, por ti existimos, Señor. Ayúdanos cada día a honrar, glorificar, alabar tu santo nombre. Gracias, Dios. Gracias. En Cristo Jesús. Amén.